¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces de día jueves. Estamos ya a 20 de marzo, se nos acabó oficialmente el verano. Yo que soy un acérrimo inviernista estoy muy contento. Me presento para saludar. Somos dos. Me presento para saludar porque hoy día no contamos con nuestros dos conductores habituales, Tomás Bengolea y Jorge Acosta, que están en reuniones muy importantes. También nos falta, porque hoy día es jueves de historia, pero nos falta el historiador Ignacio Palma, así que viene en camino, estamos a la espera de poder conversar con él para poder hacer ciertos análisis con perspectiva histórica. Quiero aprovechar de también poder empezar a saludar a todos aquellos que ya están conectados en el chat, a Sergio Montero, a Christopher Bravo, a JP Valdivia, a Raúl Fajardo, que siempre nos acompaña, a Luis Pérez, Rodrigo Castillo, Violeta Cale, a José González, a Juan Zapata, a Felipe Neira, a Eduardo Montenegro, a Rodrigo Codoseo, a Eliana Hernández, a Teofrastus, a todos aquellos que siempre nos acompañan desde el chat. Les quiero pedir que aproveche, hágalo de una para no tener que pedírselo de nuevo y deje su like para poder llegar a más personas con esta transmisión. Bueno, querido amigo, vamos a entrar en tema porque hace un par de días, el 18 de marzo, acaba de asumir el nuevo rector de la Universidad Católica, que nos va a explicar un poco de su nuevo nombramiento, Alejandro San Francisco, pero queríamos hacer un poquito de análisis para empezar a calentar motores sobre este tema de el cambio de nuevo rector y un poco lo que fueron, ahí me interesa conversarlo contigo, Ignacio, los 15 años de Ignacio Sánchez, en los que estuvo como rector de la Universidad Católica. No poco tiempo. Claro, usted no sé si sabe, pero los dos somos exalumnos de la universidad, bueno, al igual que Alejandro, y vivimos también un poco lo que fue Ignacio Sánchez como rector de la Universidad Católica, que además le tocó desafíos importantes como fueron el 18 de octubre y también la pandemia. No sé si quiere iniciar un poco con eso, Ignacio. Sí, yo creo que, a ver, yo puedo hablar obviamente con mucha más confianza y preparación respecto del tiempo que estuve en la universidad, más o menos del 2014, 5 o 6 años posteriores. Yo te diría que la rectoría de Ignacio Sánchez, obviamente como toda rectoría, tiene sus lados positivos y sus lados, no sé si decir negativos, pero donde hay más críticas quizás, ¿cierto? En el caso de Sánchez, yo creo que hay un reconocimiento transversal de la idea de que en lo que tiene que ver con lo estrictamente académico, fue un rector que logró mantener y seguir posicionando a la Universidad Católica como la mejor universidad de Chile desde el punto de vista de las métricas que utilizan los rankings tanto nacionales como internacionales, entre ellos el famoso ranking QS, que sigue posicionando a la universidad. O sea, la Universidad Católica fue avanzando en ese ranking, pasando de estar fuera del top 100 a estar dentro del top 100, facultades como la de Derecho, la de Ciencia Política, que me consta estar dentro del top 50 mundial, e ir subiendo poco a poco en esas métricas y posicionándola no solamente dentro de ese top 100 mundial, sino que además como la mejor universidad de Latinoamérica. Incluso compitiendo palmo a palmo con las de Hispanoamérica, así que vamos a poner también a las universidades españolas dentro del ruedo. Sin embargo, algunas voces más críticas, entre las que me voy a incluir, creemos que la universidad también ha ido de alguna manera perdiendo algo de su sello, por lo menos a la hora de cuestiones como la contratación de profesores. O sea, una universidad que se define como una universidad católica, no universidad primero y luego católica, como le gusta decir a algunos, sino que ambas al mismo tiempo. Claro. Que el catolicismo es parte importante de su misión. Eso debería notarse, por supuesto, a la hora del sello con el que se contrata profesores, la manera en que se abordan algunos temas éticos dentro de las salas de clases. Yo jamás voy a olvidar, no voy a decir el nombre, pero mientras yo estaba en Ciencia Política tuve un profesor de ética pública, se llama el ramo, en donde me pareció evidente que el criterio para contratarlo había sido los doctorados que tenía, y no sé acaso su línea obviamente tiene que haber libertad de cátedra, pero al menos tiene que compartir ciertos mínimos con la misión de la universidad, y me parece que en eso se fue bastante laxo, bastante flexible, y por tanto hay un grupo, no solamente en el alumnado, sino que también en el mundo académico, que es más bien, que tiene diferencias importantes con la misión católica de la universidad, que ha ido creciendo de manera importante en los últimos 15 años, y creo que es algo bastante innegable. Claro. Oye, quiero aprovechar antes de seguir con el tema de felicitar a César Ballestero, porque nos dice: no está en los titulares, no se nota, vamos mi Chile querido, que a poco agradecerle a César. Tomás y el doctor no están, no como dice por aquí Sergio Montero, que quedó acostado el doctor Acosta ayer con Sin Filtro y faltó,
pero estamos aquí en reemplazo y a la espera de el profesor Alejandro San Francisco, que debería llegar en un rato más. También, Ignacio, hay otro tema que nos tocó oírlo al final del día, que fue no solamente, por ejemplo, todo lo que fue las protestas feministas que tocaron la universidad, que se tomaron la universidad incluso durante esa época, sino que también ese crecimiento de la universidad, producto también de necesidades económicas, como fueron la inclusión de la gratuidad al interior de la universidad, y también un poco de pérdida de sentido de comunidad. Yo me acuerdo de esto, haberlo conversado con gente que podrían haber estado en veredas, o sea, están en veredas totalmente distintas, que te señalaban esa pérdida de comunidad, que no era solamente a nivel universitario, sino que a nivel nacional, que se notaba también al interior de la Universidad Católica. Entonces me tocó, para comentarlo, me tocó comentarlo con Gastón Sublet, que es todavía un intelectual súper importante. Y profesor de la universidad, me tocó tenerlo profesor y que lo comentaba también. Y en ese sentido, ese sello es un poco lo que se espera ver qué va a pasar con el nuevo rector. Efectivamente, o sea, yo creo que lo que tú mencionas, quizás el momento más álgido fue la toma feminista del año 2018. Donde fue muy evidente el quiebre de la comunidad universitaria, algunos de un lado, otros de otro lado. La mayoría de las facultades mantuvieron un silencio frente al tema. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica quizás fue derechamente fue la más, con una posición más fuerte de oposición a lo que fue la toma. De hecho, en esos días hubo un proceso que se conoció como la contratoma, donde algunos profesores de la Facultad de Derecho y algunos alumnos, entre los que me incluyo, nos quedamos a dormir esos días, ¿cierto? Protegiendo que no se tomaran en el fondo esa parte de la universidad. Sí, claro, si uno quiere seguir haciendo una evaluación de lo que fue la rectoría de Ignacio Sánchez, yo ese año era presidente del movimiento gremial de la Universidad Católica, un movimiento fundado por Jaime Guzmán, hace ya casi 60 años, y tuvimos la oportunidad de manifestarle al rector Sánchez en una reunión con él, que creímos que había sido un poco condescendiente con la forma en que se abordó algo tan grave como inhibirle, ¿cierto?, la posibilidad de educación a los compañeros, por una postura en este caso ideológica. Pero bueno, también fue parte de su estilo, ¿no? Eso más de avanzar a través de un diálogo, que insisto, creo que a veces quizás era demasiado flexible, pero estoy de acuerdo con lo que dices tú. O sea, hoy día, de hecho, en la Universidad Católica muchos alumnos critican que se ha vuelto cada vez más difícil organizar cosas comunitarias. Claro. Pedir sala, hacer asado ya está prohibido. Se ha ido resquebrajando mucho la relación entre alumnos y profesores. Tú, que estudiaste Derecho, sabes que al final de los cursos era muy típico que se hiciera el famoso asado con los profesores. Y ahora la recomendación de la universidad es tratar de disminuir la cantidad de interacciones entre profesores y alumnos fuera de la sala de clases, justamente para no dar espacio a situaciones complicadas. Y al final se termina perdiendo lo más bonito de la vida universitaria, ¿no? Claro, ahí déjame que te quiero preguntar también, porque como nuestro público usual de Nuevas Voces sabe, Ignacio es profesor en dos universidades. Entonces también quería saber un poco cómo tú ves, entrando recién a la sala de clases, porque ya haciendo clases un par de años recién, ¿cómo ves finalmente el desafío que tiene no solamente la Universidad Católica, sino que las universidades que existen en todo el país, y también un análisis también de afuera, porque también como estudiaste afuera, me gustaría saber cómo lo ven desde afuera también, esa especie de desafío, que igual lo vamos a conversar después cuando llegue Alejandro. Fíjate que en mi tiempo yo estuve estudiando un año en Inglaterra, en London School of Economics. Ayer contaba esta anécdota, decía que el clima político de las universidades en Europa es mucho menos álgido que el que ocurre acá en Chile. Yeah. De hecho, un día, esto lo cuento como anécdota, le voy a dar gracias a nuestra audiencia, hubo una paralización porque había unos profesores que estaban quejándose en el fondo que no se les había ajustado el sueldo, qué sé yo, y llamaban a los profesores en general a cancelar sus clases. Yo ese día de la paralización tenía profesores que dijeron, no, yo voy a hacer clases igual, porque me importa más los alumnos, transmitirles conocimiento, qué sé yo. Pero ya en los grupos de WhatsApp entre alumnos empezaba a esparcir la idea, oye, el que va a clase es casi que un paria, que no se puede, hay que solidarizar con los profesores. Y dije, ¿saben qué? Yo ya tengo, a esa altura tenía 26, 27 años, yo ya pasé por la universidad, ya viví esto, viví tomas, paros, toda la cuestión. No estoy dispuesto. Fue una, por supuesto, de las más terribles, por cierto, y dije, yo voy a ir igual, y si tengo que discutir con alguien y pasar por la barricada, me da lo mismo. Y llego esperándome así, la tremenda barricada en la mitad del centro de Londres, y eran 3, 4 pelagatos
con un cartel tomado de las manos. Daba pena, te juro. Yo estaba que me acercaba y les decía, ya no se preocupen, yo les enseño cómo se hace. Lo he visto tantas veces que... Pero no, dejando la anécdota respondiendo a tu pregunta, yo creo que hoy día efectivamente el desafío de los profesores es a cuidarse más en el sentido de la manera en que uno interactúa con los alumnos. Sabemos que nosotros somos parte de una generación que es un poco más sensible que las anteriores. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque efectivamente podrían haber profesores que a lo mejor se aprovechaban de su relación jerárquica con los alumnos para decir cosas que a lo mejor eran impropias. Pero en general yo parto de la base de que la relación de alumno y profesor, o de maestro y discípulo, como dice realmente, debe basarse en la confianza. Y eso obviamente los profesores somos los primeros en tener que aportar a construirla siendo impecables éticamente, no solamente siendo personas que transmiten conocimientos de la materia del curso que estáis pasando, sino que maestros en el sentido integral de la palabra. Ejemplo, en lo ético, en lo del curso, en la materia propia del curso, etcétera, etcétera. Y creo que en mi experiencia, cuando uno logra mantener eso, se puede generar una buena relación con los alumnos sin entrar en conflictos innecesarios como los que de repente ocurren hoy en día. Así es. Oigan, quiero aprovechar de seguir saludando a toda la gente que está conectada: a Sergio Montero, a Silvia Yancamil, a Óscar Soto, a José Luis González Busto, a Verónica Merino, a Regina Aquel, a Renato Navarro, a Óscar Soto, a Miguel Ángel, a todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy. Les quiero mandar un gran saludo y no se olvide de ponerle me gusta para poder seguir llegando a más personas. Quiero aprovechar de comentarle, queridos amigos, que, bueno, como ustedes saben, el rector Ignacio Sánchez termina sus 15 años de rectoría en la Universidad Católica y asume Juan Carlos de la Llera, quien fue durante mucho tiempo también decano de Ingeniería Civil en la Universidad Católica. Y de hecho vamos a estar conversando también con el profesor Alejandro San Francisco, que ya nos acompaña el día de hoy. Alejandro, un gusto tenerte hoy día acá. Igualmente, pido las disculpas por el atraso, un gusto compartir con ambos. No te preocupes. Oye, Alejandro, para poder cerrar, porque ya nos quedan unos 3 minutos de este bloque, 4 minutos de este bloque, ¿cómo ves finalmente el asumir de Juan Carlos de la Llera como nuevo rector? Además, con un discurso que también dio que hablar con respecto al pesimismo, al miedo, a la desconfianza y la desesperanza, que fue como un poco la matriz de su discurso como rector. Sí, mira, yo creo que esto está dentro de la tradición de la Universidad Católica, y si uno tuviera que analizar el fondo del discurso del rector, a mí me parece que hay tradición y proyecto de futuro, hay razón y fe, y hay una mirada interna de la universidad con una proyección a la sociedad. Yo creo que esas son las claves para leer el discurso del rector de la Llera, y lo que yo diría es su plan de trabajo para los próximos años. La Católica ha tenido 12 rectores, varios han sido de tiempos largos, ciertamente don Carlos Casanueva, también don Alfredo Silva Santiago, y en el último medio siglo ha habido rectores de 15 años, el rector Juan de Dios Vial y el rector Ignacio Sánchez, rectores de cerca de 10 años, el rector Suet y también Pedro Rosso, y un poco menos, pero por razones extrauniversitarias, fue Fernando Castillo Velasco, que es conocido como el rector de la Reforma. Yo lo que creo que hay en la Universidad Católica es reafirmar su tarea, pero en un mundo que ha cambiado mucho y en un Chile que ha cambiado mucho. Si tú miras los documentos originales de la universidad, básicamente se concentraban en la necesidad de difundir la educación católica de acuerdo a las doctrinas de Santo Tomás de Aquino, en un momento en que el Papa León XIII estaba promoviendo precisamente la educación católica. De hecho, la Universidad Católica de Washington tiene la misma fundación que la Católica de Santiago. Sí. O sea, ¿y por qué así? Bueno, porque se estaba promoviendo eso en distintos lugares del mundo. Y ese fue el sentido del comienzo de las clases, que dicho sea de paso, comenzaron el 1 de abril de 1889, o sea, el año siguiente de la fundación. O sea, en unos días más. Y lo que pasa hoy es que nosotros vivimos en un país secularizado, con una cultura católica venida menos y con liderazgos intelectuales católicos también, yo diría, al debe o bien opacados por el avance del laicismo o de posturas distintas. Entonces, en eso la Universidad Católica, con esto termino, se ha concentrado más
y no es un rector, es el modelo. Claro. Se ha concentrado más en tener el más alto nivel académico, los profesores mejor capacitados, los que tienen estándares de investigación de nivel internacional, y eso es lo que ha posicionado a la Universidad Católica entre las mejores universidades del mundo. En los últimos años, en distintos rankings, siempre aparece entre las 5 mejores de América Latina, pero esas son mediciones que no dicen relación con una de sus misiones, claro, sino con la investigación y otro tipo de consideraciones. Alejandro, quiero hacerte más preguntas, pero vamos a irnos primero a la primera pausa comercial y ya volvemos, que estamos en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Nuevas Voces de día jueves de historia, junto al profesor Alejandro San Francisco y José Ignacio Palma. Quiero aprovechar de saludar a todos aquellos que hacen posible este programa. Con Caja 18 te apoya con el seguro obligatorio SOAP 2025. Cómpralo de 3.500 pesos en la app Caja 18. Exclusivo para todos sus afiliados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación medio-técnica profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Como usted podrá notar, querido amigo, el que tiene la experiencia, la voz para este tipo de cosas es el doctor Acosta, que le pega mucho más a las menciones que yo. Ignacio, tú querías partir con... Sí, ya poniéndonos en conversación sobre lo que es el nuevo rector de la Universidad Católica. Yo el otro día conversaba con Carlos Frontaura, profesor, que haciendo una... El maestro Frontaura. Efectivamente. Que los últimos 2 rectores de la Universidad Católica han sido médicos, al fondo, o los últimos 3, en verdad. Los últimos 3, Juan de Dios Vial era médico, lo que pasa es que se dedicaba a la investigación. Exactamente, científica. Pedro Pablo Rosso, Ignacio Sánchez, y Carlos decía, bueno, hay como una cosa en los médicos que también tienen como una faceta un poco humanista por todo el tema de la bioética. De hecho, una de las cosas en donde quizás la universidad ha estado bastante bien ha sido en todo lo que tiene que ver con la oposición a las políticas de aborto, etcétera, etcétera. Aristóteles era médico también, me decía, o biólogo, me decía Carlos. ¿Cómo cambia el panorama ahora y a raíz del discurso con un rector ingeniero que obviamente tiene una faceta más técnica? Entiendo que acaba de crear o va a crear una suerte de vicerrectoría sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo conversa en el personaje de Juan Carlos de la Llera eso con la necesidad de reactivar, como ustedes dicen, en tiempos de secularización, el espíritu católico de la universidad? Yo creo que el rector, elegido parcialmente por la comunidad, por el comité de búsqueda, por el arzobispo de Santiago, por el Vaticano, que es un proceso participativo pero no de elección directa, tiene todas las capacidades para ser rector no solo de la Universidad Católica, sino que de muchas instituciones en el mundo. Él cuando recitó la parte del credo que corresponde para el juramento como rector, mostró una cualidad que yo creo que es la adecuada para estos casos. Yo tuve la suerte de estar presente en la ceremonia y fue una ceremonia muy bonita, muy, muy bien hecha. Lo que hace una persona que es de un área, sea la que sea, es rodearse de otras, es tener equipos. Lo que va a hacer él en el área tecnológica y de inteligencia artificial y todo, es muy lógico que lo haga. ¿Por qué? 1, por su formación; 2, porque son los tiempos. Pero yo sé que él también lee historia y la lee en serio. O sea, yo tuve la posibilidad de conversar con él el año pasado y me impresionó una cosa que me dijo, oye, escuché tu comentario en Radio Bio Bio. Muy interesante el libro de Watson, así que lo encargué y me lo estoy leyendo. Qué bueno. Y se lo estaba leyendo, efectivamente, porque comentamos algo, que es la historia intelectual del siglo XX. Entonces, ahora, la historia intelectual del siglo XX de Watson tiene la particularidad de ser muy intelectual y muy científica a la vez. Porque no hay que disociar estas cosas. Ahora, en el ámbito de lo que llamaríamos secularización, yo creo que el rector puede hacer algo, puede hacer mucho en la catolicidad de la universidad, pero quien más puede y debe hacer es el Vaticano y el arzobispo de Santiago, el gran canciller. O sea, en esto no hay que confundirse. Es verdad que las dos cosas están juntas, pero yo por lo menos soy de los que cree que la secularización en Chile se ha producido por muchas razones. La católica
más que causa, es efecto de la secularización que se ha producido en el país. Si yo te digo en cualquier carrera, la que tú digas, consigue un 100% de profesores católicos que además sean buenos científicos, no vas a poder hacerlo. Claro. No, y eso es un problema del país. Y por otro lado hay muy buenos profesores, muy respetuosos de la institucionalidad de la universidad, que no son católicos, con lo cual no hay que hacer esto tampoco como un corte quirúrgico. Yo creo que la preocupación del profesor Frontaura es real, es concreta y es necesaria, pero entre otros, él tiene tanto más deber que el rector de la Llera en potenciar las humanidades en la Universidad Católica, como de hecho lo hace el profesor Frontaura, y otros que nos dedicamos a eso también tenemos el deber, y a lo mejor hemos sido perezosos, torpes, dejados o lo que sea para hacer esa tarea. En ese sentido, profesor, también me gustaría preguntarle con respecto al rol de la universidad hacia futuro, porque un poco tocaba el nuevo rector, hablaba de inteligencia artificial, que lo consideraba como un aspecto relevante, especialmente por una especie como de revolución tecnológica que nos va a afectar a todos durante los próximos años, pero también por el rol público de la Universidad Católica, que Ignacio se acordará, pero en la época en que estuvimos en la universidad siempre se conversaba un poco de el rol público de la universidad y cómo tiene que influir en el país, pero además de la universidad en general, que era un poco lo que conversábamos con Ignacio al principio del programa, de cómo se veía hacia el futuro el rol de la universidad, especialmente en una sociedad que cambia con una rapidez tremenda. Ahora, es bien notable eso, porque nosotros tenemos el legítimo derecho a preguntarnos cómo va a ser la universidad en 100 años más y si va a seguir existiendo. Porque hay muchas cosas que existían y que ya no existen. Claro. Pero ojo, la universidad tiene 8 o 9 siglos y ha demostrado una capacidad de adaptación a los cambios de época absolutamente notable. O sea, y esto lo digo por Chile, pero lo digo por el mundo. O sea, claro, en América no había universidades, llegaron los ingleses, llegaron los españoles, llegaron las universidades, claro, y todo lo que eso significó. Y hoy muchas de las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos. O sea, son universidades que no tienen 5 siglos. Claro. Frente a las históricas de Italia, de Francia, de Inglaterra, de España. Entonces, esa es una primera cosa. Hay que estar abierto a los cambios que puedan producirse. En segundo lugar, la universidad tiene una misión específica. Ortega hacerla resumida en una trilogía, que es la docencia, o sea, hacer clases, enseñar, es la investigación, o sea, acrecentar el conocimiento, correr la barrera de lo que se conoce, y la difusión de la cultura, que en Chile muchos le han llamado extensión, pero que es más que, claro, es más que eso. Yo creo que uno puede decir, oye, esas 3 cosas siguen plenamente vigentes. En el caso de las universidades católicas también hay una tarea de evangelización de la cultura, que lo rescatan los documentos de la universidad, lo rescatan los documentos pontificios, el discurso de los rectores. O sea, tú ahí tienes un corpus que es bien relevante. Ahora, ¿cómo me imagino yo de aquí adelante? Lo que tú dices del compromiso público de la universidad es de la esencia de la universidad, y en el caso de la católica es de la esencia. Ahora, su primer compromiso público es dar la mejor educación posible a las nuevas generaciones. En esto no hay que enredarse, porque de repente, por salirse de la Torre de Marfil, claro, como se dice, la universidad está peleando por el último debate de impuestos. Tú puedes tener buenos argumentos para subir impuestos, buenos argumentos para bajar impuestos, buenos argumentos para mantenerlos. Lo que tiene que hacer la universidad es dar una argumentación racional de cuáles son los efectos económicos de un alza o baja de impuestos. Eso es lo que hace una facultad de economía seria. Si tú tienes buenos ingenieros, bueno, cuando tenga un terremoto va a pasar lo que está pasando en Chile, que los daños estructurales son muy menores. Y eso es porque los ingenieros son buenos. Los ingenieros de la Católica, sí, y de la Chile, de la Santa María y de un montón de universidades. Lo mismo pasa en medicina, tenemos un alto nivel de prestigio médico. ¿Y eso por qué? Porque la formación médica en Chile ha mejorado mucho. Y así podrías decir muchas otras cosas. Entonces, la principal tarea es esa. Termino con una idea. ¿Eso basta o no basta? Obviamente no basta, pues, sino nos debiera dar vergüenza que en un país con los niveles de desarrollo que ha alcanzado a Chile haya niños que lleguen a 4º básico, pero no 2 niños, 3 niños, un porcentaje muy alto de niños, a 4º básico y que no entiendan lo que lean. Claro. Que tú tengas el nivel de listas de esperas que hay en los hospitales o en la
atención de salud. La pobreza es un tema abandonado. La pobreza es un tema que se debe combatir con el corazón y la cabeza, con las dos cosas. Si tú lo combates solo con el corazón, la vas a embarrar siempre. Si lo combates solo con la cabeza, va a ser un conjunto de números y líneas, claro, y cosas. Entonces, yo creo que a la universidad no le basta decir damos la mejor educación posible a cada generación de estudiantes que entra, sino que tiene que ver de qué manera contribuye a mejorar aquellas cosas que están mal, a corregir los rumbos malos, obviamente sin tomar las decisiones, porque esas decisiones pueden estar en el mundo político o en otro. Alejandro, sí, tú ya mencionabas el asunto de, el aporte que hace la universidad hacia afuera, la difusión de la cultura, la extensión y la colaboración en términos de política pública. A propósito de ejemplos recientes, la colaboración de los laboratorios de la Universidad Católica en el proceso de traer las vacunas a Chile fue algo notable en un momento de urgencia y necesidad. Ahora bien, ¿qué está pasando ya mirando hacia adentro en las salas de clase? Hay una definición de cuando hablo con mis alumnos sobre siempre parto los cursos hablando sobre qué es la universidad. Hay una definición de Juan de Dios Vial que dice, Juan de Dios Vial Larraín, eso sí, no Correa, que la universidad es una comunidad de maestros y discípulos para ¿cómo se llama esto? La búsqueda y la comunicación de la verdad. Esta parte del maestro-discípulo, que hoy día, que es algo mucho más profundo que la mera relación clientelar, por decirlo así, de profesor y alumno, es algo, lo hablábamos en el primer bloque, que implica ser un ejemplo en materia ética, en vincularse con los alumnos, en hacerlos, en que agarran una vocación por el tema propio del curso, etcétera, etcétera. Pareciera ser que con toda esta lógica del paper, de que los profesores que investigan tienen que estar muy encerrados escribiendo, o cumpliendo con funciones administrativas dentro de la universidad. ¿Cómo tú ves en tu tiempo como profesor de la Universidad Católica, pero también en la San Sebastián y en otros lados, las dificultades para hoy día auténticamente ser un maestro dentro del panorama universitario? Mira, hay una cosa, la definición es tradicional, ¿eh? Sí. O sea, están las 7 partidas, por ejemplo, y esta reunión de maestros y discípulos para la búsqueda y difusión de la verdad o comunicación de la verdad es una de las definiciones más propias de lo que es la institución universitaria. Ahora, yo creo que los incentivos están casi todos puestos para la investigación personal. O sea, lo cual no significa que tú no puedas tener discípulos, pero los discípulos son los ayudantes, los que se están formando en investigación contigo. Yo creo que ha bajado la relevancia de la clase, ha bajado la relevancia del debate dentro de la sala de clase, de la conversación. Y en ese sentido yo creo que todos tenemos que hacernos cargo. A veces vamos muy apurados, hacemos la clase y nos vamos, llegamos justo. Yo me acuerdo de haber tenido grandes profesores que después de clase invitaban a un grupo a tomarse un café, o uno mismo de repente invitaba a la casa a los alumnos del curso. Ahora lo invita una vez a todo el curso, no es que ande invitando todas las semanas, pero yo creo que eso ayuda mucho. Ahora, en la parte práctica, a mí me parece que los profesores tenemos que aprender mucho de los alumnos también. O sea, los alumnos en un montón de cosas son muy superiores a nosotros. O sea, en la información al día, en una serie de usos de las tecnologías. Ojo, uso para la academia, no estoy hablando de usos personales, porque cada uno ahí verá. Yo creo que la clave está en revitalizar el papel del profesor. Y eso debe darse a nivel escolar y a nivel universitario. O sea, el profesor, de alguna manera, ha perdido la prestancia, la relevancia que tenía. Eso puede tener dos explicaciones. Uno de calidad y otro de números, de cantidad. Pues efectivamente cuando tú tenías 8 universidades, o sea, antes de 1973, entonces este profesor universitario es catedrático, es una persona relevante. Hoy día cuando tú tienes 50, 60 universidades y tienes miles de cursos, tú puedes decir, oye, pero puede haber profesor universitario para todos los gustos. Yo creo que tenemos que revitalizar la función de la universidad y los profesores tenemos que ser mejores y tenemos que dedicar más tiempo a nuestros alumnos, así eso nos perjudique en publicar un paper. Porque al final la tarea es una tarea de personas.
termino con una idea. Mi maestro, Juan de Dios Vial Correa, hermano del historiador Gonzalo Vial Correa, decía que la universidad es un edificio cuyos ladrillos son los profesores y alumnos. Y para mí ahí está el corazón de la universidad. No son los papers, no es la disciplina que enseñamos, son los profesores y estudiantes. Queridos amigos, nos vamos a ir a una segunda pausa comercial y ya volvemos en Jueves de Historia. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. ¿Qué es ahí? Ya estamos de vuelta. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura en nuestro Jueves de Historia. Quiero aprovechar de seguir saludando a todos aquellos que nos acompañan como todos los días, que le vayan poniendo like para que podamos llegar a más personas. Profesor, tenemos un tema antes de ir a la recomendación del libro, que es un poco el sistema universitario actual chileno. ¿Cómo se ha conformado? ¿Cuáles han sido sus cambios? Y especialmente el moderno, que al parecer igual tiene ciertas cosas que son buenas, cosas que son malas, ciertas tensiones que constantemente vemos. No por nada también han existido procesos históricos que han tenido a la universidad como centro finalmente dentro del país. Yo lo primero que diría es que nosotros tenemos un muy buen sistema universitario. De repente nosotros nos ponemos autoflagelantes, que la universidad está en crisis, que tal y cual problema, que el financiamiento. Todo eso son cosas que tienen algo de realidad, pero tenemos un buen sistema universitario. Tenemos un sistema universitario bueno medido en términos internacionales, claro. no mirándonos del ombligo. En segundo lugar, tenemos un sistema plural que refleja esa calidad. En Chile hay 3 tipos de instituciones, por decirlo. Están las universidades estatales, las universidades tradicionales no estatales, que esto tiene que ver con la cantidad de años. ¿Qué edad tienes tú? O sea, son universidades creadas antes de 1973, y están las universidades privadas nacidas a partir de la nueva legislación del 80-81. Pero ojo que varias universidades estatales nacieron con esa nueva legislación también, que son las universidades regionales. Claro. De manera tal que tenemos ese sistema plural. Ahora, cuando tú miras un índice, el ranking QS, por ejemplo, entre las 100 mejores universidades hay 15 chilenas. Entre las 5 primeras hay 2 chilenas, la Católica y la Chile. Entre las 20 mejores se suma la de Concepción y la de Santiago. O sea, hay muy buenas universidades entre las mejores. Y después tú tienes varias privadas. O sea, para decirlo en fácil, no es exactamente así, pero tú podrías decir que tienes 5 estatales, 5 tradicionales no estatales y 5 privadas entre las 100 mejores. De manera que muestra este dinamismo del sistema universitario chileno. Algunas se concentran en determinados conocimientos, otras incorporan otras cosas, pero por ejemplo cuando tú miras carreras que son de alta demanda como medicina, han tenido un movimiento tremendo en los últimos 35 años, desde que la Universidad de los Andes creó la facultad de medicina, pero este año una de las mejores, si no la mejor, fue la Universidad del Desarrollo en términos de postulaciones, y eso es bueno, es malo. Es bueno que los alumnos elijan aquellos proyectos que tengan el carácter, las definiciones, las carreras que ellos quieren desarrollar. De esta manera yo creo que hay un buen sistema. Tienes que mejorar cosas de financiamiento, de arancel regulado, que la gratuidad llegue o algo similar a aquellos que no pueden pagar, que entendamos el rol de la universidad en la sociedad, que la universidad no se mantenga alejada de la sociedad. Por ejemplo, digo una última cosa, cuando tú estás convencido que son verdad los índices que señalan que el 40% de los niños no leen cuarto básico, yo creo que la universidad debería estar haciendo no solo investigación al respecto, deberían estar haciendo algo práctico. Por ejemplo, las universidades que tienen carreras de pedagogía a lo mejor deberían hacer su práctica en aquellas escuelas donde los niños no aprenden, de manera que en cuarto básico hayan aprendido a leer. Deberían aprender en primero básico. Estoy diciendo cómo tú haces el nivel de enseñanza y el nivel remedial donde no se ha producido. Claro, Ignacio. Mira, lo que dice Alejandro de esto, en el fondo, que haya diversidad dentro de las universidades. Se dio una discusión en esto a propósito muy fuerte dentro de las universidades por allá por el año 2015, 2016, en el primer gobierno de Bachelet, cuando se hablaba de que la gratuidad iba a ser una suerte de moneda de cambio, a cambio de que las universidades cumplieran con ciertas exigencias que iba a poner el Estado, en ese caso el gobierno de la presidenta Bachelet, como por ejemplo el tema de realizar abortos, como por ejemplo atenerse, me imagino que hayan voces del Partido Comunista que esperaban meterse algo en la
en los contenidos que las universidades enseñaban, si es que querían recibir gratuidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo hoy día en el fondo tú ves que esa diversidad, ha ido siendo cada vez más valorada, de que, a diferencia de lo que decía la izquierda en ese minuto, no es que tenga que las universidades pasar a ser lugares de competencia de distintos bandos políticos, sino que la diversidad tiene que expresarse justamente en que hayan opciones institucionales para distintas vocaciones personales en el fondo? Porque si al final todas las universidades se vuelven democráticas, todas las universidades se vuelven lugares de disputa política, terminan siendo todas más o menos parecidas, ¿no? ¿Crees tú que hay una valoración y una consolidación en el fondo de esa diversidad en el tiempo? Yo creo que hoy día valoramos más la diversidad que hace 15 años. O sea, el movimiento estudiantil del 2011 instaló con fuerza esta idea de la educación estatal, gratuita, y como que había un discurso que de alguna manera minusvaloraba las universidades privadas y otro tipo. Sobre los dos temas que planteaste, uno, en temas como obligar al aborto para que la persona, para que la universidad pueda tener reconocimiento y otras cosas, eso es propio de los estados totalitarios. O sea, porque debe haber obligaciones para toda la universidad, pero son obligaciones que tienen que ver con su función, con la calidad, con que los profesores estén titulados, con que los alumnos entren no por ser primos o amigos o hermanos, sino por algún mérito académico. Todos esos requisitos yo creo que tienen que estar presentes, pero otras cosas, más cuando el día anterior era un delito abortar y al día siguiente es un requisito sine qua non para tener una institución, no parece tener sentido. Y lo segundo yo creo que tiene que ver con la gratuidad. Si ustedes fijan, la gratuidad original no incluía a las universidades privadas, y un grupo de parlamentarios recurrió al Tribunal Constitucional para revertir esa medida y se revirtió. Y por eso hoy hay universidades privadas que tienen gratuidad. A mí me parece que es muy bueno, sano que algunas tengan gratuidad, y me parece muy bueno y sano que legítimamente otras opten por no sumarse a ese mecanismo porque a ellos no les convence, no les gusta, les da más libertad a los otros. En ese sentido, la diversidad debiera ser algo que se valore, no como un bien en sí mismo, sino como una consecuencia de lo que es la sociedad. Porque cuando tú dices, ya, las universidades en su minuto eran católicas, bueno, ¿deben ser hoy día todas las universidades católicas? Evidentemente que no, si la sociedad no es católica, la universidad seguía a la sociedad. En otro país habrá sido anglicana, en otro país habrá sido de otra naturaleza. Claro. Bueno, ¿y en Chile qué tal? Bueno, y eso es lo que lleva, por ejemplo, al cardenal Newman a fundar una universidad católica, que efectivamente las universidades inglesas no eran católicas. Bueno, pero eso responde a una coyuntura histórica determinada. Lo sano en una sociedad es que hay universidades católicas, no católicas, evangélicas, sin religión, de pluralismo religioso, de cero interés religioso. Yo creo que eso es parte de la riqueza del sistema. Dos cosas que se me vienen a la mente escuchando de lo primero es que efectivamente a veces las universidades nacen también para ser un contrapunto en el fondo. Tú mencionabas que la Universidad Católica nació en el contexto de esta invitación del Papa a una educación católica, tomista, pero también en tiempos en donde la secularización avanzaba en el siglo XIX y los católicos no sabían en el fondo cómo influir, cómo enseñar, Pero eso es tal cual. Fíjate que las leyes laicistas o secularizadoras, la de matrimonio, la de registro civil, la de cementerio, son de 1883-84. 4 años después surge la Universidad Católica. Pero paralelamente surge el Círculo Católico, hay una serie de periódicos católicos. Ahora, ¿es sano que sea en lucha cultural, así como se decía en la Kulturkampf en Alemania? No, el ideal es que sea integración, pero históricamente se explica como tú dices. Oye, Alejandro, nos traes también una recomendación que tiene un poco que ver con el rol de la universidad, especialmente la Universidad Católica. Sí, lo pensé harto, y elegí esta, que es Revista Humanitas. Revista Humanitas es una revista notable de antropología y cultura cristiana. Este es el número 1, por si acaso. Yo dije, vamos a llevar el número 1 para... ¿De qué año, perdón? De 1996. ¿Tú hayas nacido, Carlos? Sí, nací en el 96, recién. ¿Tú no? Yo en el 95, así que... 95, justo. Esta es una revista fundada por el rector Juan de Dios Viali, que dirigió en su primera etapa Jaime Antunes, luego el sociólogo Eduardo Valenzuela, que tiene sentido porque uno de los grandes promotores fue el sociólogo Pedro Morandé, un hombre brillante,
la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, y realmente vale la pena. La editorial de uno de los últimos números, la pregunta es: ¿qué significa ser católico en el mundo, en el Chile de hoy? Que es bien interesante, y obviamente es una revista que, siendo de formación cultural católica, interpela a quienes no lo son y quieren tener una visión como amplia del mundo, como ocurre cuando una persona que no es marxista dice: voy a leer tal revista que es de orientación marxista, la revista La Nueva Izquierda, por ejemplo, o al revés. Y yo creo que eso le da riqueza a la sociedad. Ya pasamos el número 100 de Revista Humanitas, y yo creo que por eso traje esta recomendación. Perdón, y para los que quieran encontrarlas, porque es difícil hoy día pedirse números antiguos de Humanitas, sin embargo, se han ido esparciendo por Santiago las famosas Coaniquem Store, estas que son tiendas para colaborarle a Coaniquem y que tienen ropa usada y tienen también libros usados. Y fíjese que yo he visto hartas ediciones de Humanitas ahí, así que de repente si alguno se pilla con una de esas tiendas y quiere tener algún libro de los más, como conversamos delante, más de 100 números que lleva Humanitas y que se sigue publicando, esa es una manera de encontrársela. Y si los auditores quisieran encontrarla, suscribirse a la revista, hay que hacerlo en Revista Humanitas, busquen Revista Humanitas y ahí se puede ver. Adicionalmente, hay algunos artículos que están liberados en internet, entonces esta es una de las cosas, y toda buena universidad tiene una buena revista. Buenísimo, gracias por la recomendación. Bueno, estimado amigo, ya llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron durante todo el programa, nos dieron like y nos acompañan como siempre en Nuevas Voces de Radio Agricultura, que es ahí que ya viene Deporte en Agricultura. Nos vemos el día viernes, ojalá con los dos conductores principales. Chao, chao.